Tan amable leer conmigo a la cuenta de 3 el tema de esta noche. 1, 2, 3. Las presiones de la vida. Vamos a tocar este tema porque la iglesia tiene que conocer no solamente acerca de Jesucristo, sino de algunos asuntos que pasan en la vida cotidiana y son las presiones de la vida. ¿Cuántos se identifican, aparte de estar dentro de una iglesia, cuántos reconocen que hay presiones de la vida fuera de estas 4 paredes? Por lo tanto, hermano, en esta noche todos los que estamos acá debemos de saber que mientras estemos vivos, escúcheme bien, mientras usted y yo estemos vivos, vamos a experimentar presiones de la vida, amén. Tenemos que estar claros en eso, porque de repente hay mucha gente dentro de las iglesias, y no solamente de esta iglesia, sino que hay gente en iglesias a nivel mundial que se asusta, se impresiona, huye de una iglesia cuando vienen las presiones a su vida. Así que tóquele el hombro al de al lado y dígale: acostúmbrate, mientras estés vivo hay presiones de la vida aquí en la tierra. Es muy importante que lo sepamos, porque de repente hay personas que se me acercan a mí y me dicen: hermano Willy, desde que empecé a venir a la iglesia, viera cuánta cosa se ha levantado. Y yo le voy a decir: bienvenido a la tierra, porque esa es la realidad de vivir aquí en la tierra. Vamos a vivir presiones, no porque yo lo diga, usted es testigo en el caminar de su vida que han habido presiones en la vida, ¿sí o no? Y yo le aseguro y le garantizo que esas presiones que usted tuvo en su vida fueron las cuerdas que Dios utilizó para acercarlo a Él. ¿Cuántos identifican? Lo voy a repetir: las presiones de la vida que usted tuvo fueron las cuerdas que Dios utilizó para atraerlo a usted. Algunos fue que ya no aguantaban andar en la droga, otros que no aguantaban andar en el alcoholismo. ¿Cuántos me entienden? Y esas presiones de la vida o algún problema en tu matrimonio provocó que tú estés acá. De alguna manera debemos de saber que todos estamos expuestos, y yo quiero mencionar a qué cosas estamos expuestos, y póngale mucha atención, porque lo que voy a mencionar, todos estamos expuestos a esto. Y si usted no lo escucha, le puede pasar y usted va a decir: no entiendo lo que me está pasando. Y si usted me pregunta: hermano Willy, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que usted está expuesto a ciertas presiones. Entonces lo que vamos a hablar es de suma importancia, porque tú puedes estar aquí en esta noche, pero a la salida puede haber una presión en tu vida. O antes de que vengamos a la reunión, hay presión en nuestra vida. Hay presiones económicas, hay presiones en el matrimonio, hay presiones con los hijos, hay presiones dentro de una iglesia, hay presiones ministeriales, hay presiones en el trabajo. La presión de sacar la producción. No. Presiones con un jefe, presiones con un supervisor. ¿Cuánto me entienden? Y de alguna manera tenemos que saber que es una realidad. ¿Por qué lo aclara, hermano Willy? Porque es molesto ver a alguien que me diga: hermano Willy, ya no voy a congregarme porque estoy pasando problemas. Y yo le digo: es que es lo normal. Pasar problemas es lo normal, es parte de la presión de la vida. Estamos expuestos a experimentar la presión del mundo sobre nuestras vidas. Lo primero, si hay gente nueva acá, nueva o vieja, como sea, todos debemos de saber, los que tenemos 10 años, los que tienen meses, los que tienen un año, hermano, una de las presiones de la vida es el mundo. A nosotros nos hace presión el mundo. Cuando usted va en un bus y va escuchando música secular, el sistema le está haciendo presión a su vida espiritual. Cuando usted va por el centro y de repente hay un carnaval, está la feria juniana, está el mover de Expocentro, eso es una presión del sistema a la iglesia. ¿Cuántos me entienden? Y algunos el sistema lo hacen que mueva la patita, porque el sistema mete presión a la iglesia. Las redes sociales le meten presión a la iglesia. ¿Cuántos me entienden? Entonces, como iglesia debemos de saber
que lo primero que debemos de entender es, nosotros experimentaremos la presión del sistema de este mundo, es de todos los días. Así que no diga, hermano, me está tentando el mundo. No, no, no. El mundo no es que te está tentando. Satanás se mueve en este reino y ejerce presión a través del sistema a la iglesia. Por eso es que a veces miramos conductas o gente cristiana que se comporta más mundana que cristiana. ¿Por qué? Porque el mundo le hace presión y la gente no ha entendido. ¿Cuántos me entienden? Y todos estamos expuestos. Acá no hay tamaño, acá no hay rango. El mundo, antes de que la iglesia sea levantada, el mundo le seguirá haciendo presión a la iglesia para que la iglesia se corrompa y que la iglesia se vuelva mundana. ¿Cuántos han sentido que el mundo los ha querido hacer mundanos? No es tu debilidad. Es un mundo que te mete presión para que te hagas mundano nuevamente. Y otra cosa que vamos a experimentar es la presión, escúcheme bien, de los demonios. Nadie de los que está acá debe de ignorar. No, hermano, yo no creo en los demonios. Pues le tengo una mala noticia. Los demonios se alegran cuando usted no cree en ellos. Pero todos los que estamos acá, los demonios le meten presión a la iglesia también. Y es por eso que este mes es muy trascendental. Porque en este mes, si se mueve la brujería, la hechicería, si se mueve una prolongación de ayuno de parte de los brujos, la iglesia debe de saber que eso puede provocarle presión en las esferas espirituales a una iglesia, a una hermana, a un hermano, a alguien de ministerio, a un pastor, a la iglesia en general. Por eso cuando una iglesia está en oración, es una iglesia que así por así, los demonios no pueden presionarla. Pero yo quiero que sepan todos, los conocedores es fácil. Hermano, yo siento que el enemigo me está oprimiendo, pero el nuevo, hermano nuevo que estás acá, te quiero decir algo de parte de Dios. Cuídate porque a ti, aparte que adoras a Dios, hay demonios que quieren presionar tu vida. En desánimo, en confusión, en inseguridad, en culpabilidad. ¿Cuántos me entienden? Hermano, los demonios también buscan dentro de una iglesia dividir una iglesia. Que haya rencilla entre los hermanos, que nos odiemos los unos a los otros. Y para eso se ocupa alguien con discernimiento que diga, este diablo nos quiere dividir, este diablo nos quiere confundir. Se ocupa gente que entienda que el enemigo oprime. ¿Sabe usted que uno, acá hay personas que cuando miran entrar a alguien, escúcheme bien. Acá hay personas activadas en el espíritu, que cuando miran una persona desconocida, con un espíritu incorrecto acá, ¿sabe qué hacen? Atrás de esa persona se ponen a orar e interceder. Porque pueden captar que el enemigo quiere traer opresión a través de esa persona. ¿Cuánto me entienden? Entonces es muy importante que sepamos que la presión la iglesia la recibe por el sistema del mundo y la iglesia es presionada por demonios también. Lo tenemos que saber, lo tenemos que tener claro. Óigame, si usted quiere dejar de orar, una parte es la carne. Pero otra parte puede ser demonios que le están trayendo sueño a usted. Pereza de no orar, pereza de no congregarse. Otra cosa que debemos de saber es, otra área en la que vamos a recibir presión son los ataques de brujería. Lo voy a repetir. Otra área donde la iglesia en general debe de saber más los que tienen llamado. Los que tienen llamado son atacados por los brujos y usted lo tiene que saber en esta noche. Si usted tiene un llamado, aunque usted no sepa, hay brujos que tienen su nombre y una asignación de querer destruir su vida. ¿Cuánto lo sabía? Y como iglesia, la cereza del pastel de Satanás es destruir una iglesia a través de la brujería. Por eso es bueno cuando nos activamos en esta casa, cuando percibimos cosas incorrectas. Porque no le estamos permitiendo a la brujería que haga sus chanchadas acá. ¿Cuántos me entienden? Y más usted, si está recibiendo ataques de brujería. Porque si a mí alguien me dice, hermano, yo no creo en la brujería, usted está bien alejado de la realidad. Yo antes de venir a Cristo, yo, mi mamá, mi papá y mis hermanos fuimos atacados por la brujería. La brujería mató a mi papá, por si no lo sabía. Ay, hermano, y no era cristiano, por lo mismo, porque andaba fuera de los caminos de Dios.
yo no discernía que era ataque de brujería. Entonces, a alguien que tiene un llamado dentro de una iglesia, hay brujos que quieren oprimir su vida. Y a una iglesia que está en crecimiento como esta, los brujos también buscan oprimir la iglesia. Recuerden que los brujos buscan meter hechizos de confusión, de enfermedades, de discordia en medio de los hermanos. Porque los demonios no es que van a decir que se divida la iglesia, que se divida la iglesia. No, no, no. Los brujos lo que van a hacer es mandar espíritus de seducción, espíritus de chisme, espíritus de murmuración, espíritus de traición. ¿Cuántos me entienden? ¿Me está escuchando? Eso hacen los brujos y la iglesia no debe de ignorar. Así que yo invito a todos los que están conectados en el espíritu, en guerra espiritual, que cuando usted mire una persona incorrecta o de espíritu incorrecto, usted cubre esta iglesia. Reprenda todo demonio, reprenda todo espíritu. ¿Cuántos los han hecho? ¿Sabía usted que años atrás, le voy a hablar, años atrás, en un retiro que hubo acá, cuando venimos al retiro, pocos se fijaron que había una mujer en los lados de acá, por donde está Johnny, en la parte de atrás, una mujer que de la cartera sacó un palo y lo tenía así, mire, ve. Y la administración, ella tenía aquel palo ahí. Pocos se fijaron en eso. Porque un brujo puede estar en medio de la congregación haciendo sus chanchadas aquí debajo de la silla, orando ahí calladito, pero no a Dios. ¿Cuánto me entienden? Y se necesita de una iglesia que entienda que hay presiones de brujería también en una congregación. ¿Cuánto me entienden? ¿Cuánto me entienden? Gloria al Señor. Otra cosa que debemos de saber, que también vamos a experimentar presión de personas tóxicas en nuestras vidas. Pero eso lo voy a tocar más adelante. Pero sí quiero dejar claro esto. El cristiano está expuesto a las presiones del sistema del mundo. El cristiano está expuesto a las presiones de los demonios. El cristiano está expuesto a los ataques de la brujería. El cristiano está expuesto a gente tóxica, que le meta presión, gente tóxica. Detrás de este evangelio no solo hay coritos, hay presiones, hermano. Hermano, ¿y cuál es el interés de hablar de las presiones? ¿Sabe cuál es el interés? Porque hay presiones que ponen tonta a la gente, perturbada, confundida, insegura. No sé si seguir en la iglesia, no sé si seguir en el ministerio. Últimamente no me gusta la iglesia y de repente es el enemigo que te está metiendo presión. Y la gente se va y ni cuenta se dio que fue bajo presión que estuvo. Tú tienes que saber cuando el enemigo te esté haciendo presión en tu hogar. Tú tienes que saber cuando el enemigo te está haciendo presión en tu salud, en tu economía, en tu vida espiritual. Tenemos que entender esto. Porque si no te vas a estar saliendo de una iglesia y Satanás va a estar feliz porque dice, no entiende que está bajo presión. Algo que debemos de saber es que todos nosotros estamos expuestos a estar bajo presión todos. Y le voy a mencionar a alguien. Jesucristo echaba fuera demonios, sanaba enfermos, pero aún siendo el Hijo de Dios, Jesús también estuvo bajo presión. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Jesús estuvo bajo presión? A Jesús le decían brujo. A Jesús lo querían agarrar y tirarlo en un barranco, a un abismo. A Jesús lo golpearon. Estoy hablando antes de la crucifixión, porque la crucifixión no fue una opresión para Jesús. Fue su corona, fue su victoria, lo que él vivió en la cruz. Estoy hablando antes de que Cristo fuera capturado. Jesucristo vivió opresiones. Vivió opresiones de fariseos, de saduceos, de gente religiosa, de gente que le quería tender trampas. ¿Cuántos me entienden? Jesucristo estuvo bajo presión. ¿Y yo sabe por qué digo esto? Porque hay gente, no sé qué tipo de evangelio le han vendido o le han dado, que le han dicho, hermano, usted vaya a la iglesia y ya va a ver cómo los problemas se le van a terminar. No, ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es que Él va a tomar control en aquellas áreas que tal vez necesites tú.
Pero en lo que tú estás dentro de una iglesia, hay presión en la vida natural. Hermano, ¿se imagina a un Jesús echando fuera demonios? ¿Se imagina a un Jesús resucitando a un muerto? Pero a la vuelta de la esquina, a un Jesús que alguien le estaba escupiendo la cara, a un Jesús que estaba sanando a un niño, a un Jesús que estaba liberando a un niño, y ese mismo Jesús que estaba sanando, a la esquina le estaban diciendo: ¡brujo! Jesús estuvo bajo presión. La iglesia debe de entender. Usted puede decir: mire, esto tiene que entenderlo bien. Usted y yo venimos a adorar, a servir a Dios acá, pero eso no quiere decir que pueda pasar algo allá afuera, ni acá adentro. Son cosas que pasan. Tal vez algunos no nos movemos en las dimensiones de Cristo, de resucitar muertos. Pero acá hay gente que puede sanar enfermos, que Dios la puede utilizar. Pero te quiero decir algo: Dios te puede utilizar para sanar enfermos y hacer cualquier cosa espiritual. Y tú no vayas a decir: Señor, ¿cómo es posible? Yo, la que tú utilizas para sanar enfermos, yo, la que tú utilizas para echar fuera demonios, ¿cómo es posible que estoy viviendo esta presión en este hospital? ¿Cómo es posible que no tengo dinero? ¿Cómo es posible que tengo luchas en mi matrimonio? Está fácil, tienes moveres de Dios, pero hay presión todavía. Y es una realidad. Hermano Willy, a mí me gusta cómo predica usted. Hermano Willy, imagino que usted solo predica y lleva una vida tranquila. No, yo también estoy bajo presión porque soy público acá. Soy persona pública para estas comunidades. ¿Cuántos me entienden? Entonces, todos los que estamos acá, tengamos claro que aunque vayamos a una iglesia, tenemos presión en los ámbitos naturales como Cristo la tuvo. Y si Cristo la tuvo, la iglesia también la tiene. ¿La ha experimentado usted, hermano? ¿Ha adorado acá y ha pasado algo allá afuera? ¿Ha danzado acá y ha pasado algo allá afuera? ¿Ha ofrendado y ha estado hule en su cartera? ¿Ha estado cantándole a Dios en medio de calenturas y gripes y fiebres acá? ¿Cuántos me entienden? ¿Ha estado adorando a Dios en medio de problemas que no se han resuelto? ¿Ha estado adorando a Dios en medio de gente que se le levanta? Eso se llama opresión. Y no lo debes de desconocer. No debes de temerle porque es lo normal. A lo menos que todavía no hayas desarrollado carácter. Porque cuando alguien no ha desarrollado carácter ni ha madurado, probablemente una presión de la vida le va a asustar y lo va a hacer retroceder. Pero alguien que ya ha madurado, alguien que ya tiene carácter, sabe que lo único que tiene que hacer es, si hay presión, orar, ayunar, pedir sabiduría y seguir adelante. Pero no detenerse. Y las mismas presiones Dios las utiliza, recuérdalo, para formar tu carácter. Debemos de saber, escúcheme bien porque esto es muy importante, debemos de saber que las presiones de la vida ponen a prueba 4 áreas en los cristianos. ¿Cuántos la quieren saber? Lo voy a repetir. Debemos de saber que las presiones de la vida le ponen presión, le prueban 4 áreas de la vida del creyente. La primera área que nos prueba la presión de la vida es la devoción que le tenemos a Dios. ¿Sabe que usted al estar acá, sabe usted que esta es su devoción? Al estar acá, todos los que estamos acá, esta es nuestra devoción. Haber venido acá es nuestra devoción al Señor. Si usted viene los lunes de oración, es su devoción a Dios. Si usted asiste a las casas de reino, es su devoción a Dios. El domingo, la reunión, es su devoción a Dios. Es una devoción la que tenemos. No es algo normal, no es algo rutinario. Es por si no lo sabía, si usted es de los que persevera a congregarse, no es algo normal, hermano. Eso se llama devoción a Dios. O sea, usted está en lo correcto. Usted está presentándole votos de agradecimiento, de alabanza a Dios. Entonces sepa una cosa: la presión, una de las cosas que prueba es la devoción del pueblo hacia Dios. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que cuando está bajo presión se le daña la devoción a Dios. Ya no quiero adorar,
ya no quiero servir, ya no me quiero congregar. Entonces la presión probó tu devoción a Dios. Tu devoción a Dios solo está cuando no tienes presión. Solo viene la presión, y la presión de la vida evidencia que tu devoción es negociable todavía. Y la devoción a Dios no debe de ser negociable ni con un problema. Más bien los problemas vienen a evidenciar qué tipo de devoción tenemos nosotros. Si es por encimita, se va a evidenciar. Pero si es una devoción que viene desde el corazón, ninguna presión de la vida va a detener a esa mujer devota, a ese hombre devoto a Dios. Porque al final acá no vienen los religiosos, vienen los devotos a Dios. Y debemos de saber que cuando vienen las pruebas y las presiones, lo primero que prueba es nuestra devoción al Señor. Por eso el enemigo crea escenarios donde va a querer incomodar tu vida, porque el enemigo dice: le voy a crear escenario para dañarle su devoción al Señor. Porque a ti no se te debe olvidar, a ti no solamente los ángeles te ven adorar a Dios. A ti no solamente los ángeles te ven cuando sales de tu casa y vienes para acá. A ti también te ven los demonios cuando vienes para acá. ¿Cuánto me entienden? Y los demonios que te ven que vienen acá, ¿qué crees que quieren dañar en ti? La devoción que tú le tienes a Dios. Entonces dice: le voy a crear un escenario donde va a estar bajo presión para dañarle su devoción. Así que, hermano, aunque estemos pasando presión en la vida, siga perseverando en la casa de Dios, porque el enemigo lo que busca es dañar la devoción de un pueblo. Y no sé si se ha dado cuenta a qué hemos sido llamados acá: a adorarlo, a exaltarlo, a servirle y a ser instruidos por su palabra. Esa es nuestra devoción. Y aquí ahora va a terminar el culto. Yo ya me quiero ir. No sos devoto, no eres devota. Es que me está aburriendo, es que no soy mucho para escuchar mensajes. No eres devoto. ¿Y vos por qué no adoras? Es que a mí no me gusta adorar. No es devoto. ¿Y vos por qué no? No, a mí no me gusta ir a las iglesias. No es devota esa persona. Pero los que están acá somos devotos a Dios. Y debemos de saber eso, que el enemigo, las presiones de la vida, lo primero que ponen a prueba es la devoción que tiene un pueblo. Lo segundo que es probado en una presión de la vida es nuestra fe. Lo voy a repetir: cuando hay presiones en la vida, lo que es probado es la fe. Así que no digas: Señor, ¿qué está pasando? Porque la presión viene a tocar la fe. La fe es trastocada. La fe es sacudida. A ti cantando coritos no te pueden sacudir tu fe. Es en la presión de la vida donde tu fe es probada, sacudida y probada a ver si aguanta. O tienes más fe o te haces un incrédulo en medio de la presión. Porque solo hay dos caminos. Todo el que esté bajo presión en este momento que yo estoy hablando tiene dos caminos nada más: o te aferras en fe o te haces un incrédulo en medio de la presión. Y Satanás está esperando la reacción. Satanás sabe que si la reacción es fe, tú creciste. Pero Satanás sabe que en la presión también te puede entrar la incredulidad. ¿Cuánto me entienden? Cuando yo comencé a pastorear aquí, yo entré bajo presión. Pero yo me aferré a Dios. El enemigo me murmullaba incredulidad. Entonces debemos de entender que otra área que es probada en la presión de la vida es la fe. La tercera cosa que es probada en la presión de la vida en el cristiano es sus convicciones en el Señor. Las convicciones son cosas que tampoco, mire, la devoción al Señor no la negocié. Las convicciones que usted tiene de Dios, que usted tiene de su palabra, que usted tiene del Espíritu Santo, no las negocié por una presión de la vida. Porque hay gente que deja de creer en el Consolador, deja de creer en el Espíritu Santo cuando viene un problema.
Cuando una mujer permite que en su hogar un marido le quite la paz, esa mujer está negociando al Espíritu Santo por un problema en su hogar. Tenemos que tener cuidado porque la presión busca dañar nuestras convicciones. ¿Cuántos me entendieron? Téngale cuidado a las presiones, porque las presiones de la vida buscan dañar la convicción. Todavía no le entiendo, hermano Willy, que es una convicción. Convicción es lo que te tiene de pie de años levantando tus manos a Dios. Convicción es lo que te tiene sirviéndole a Dios por años. Convicción es lo que no te hace volver a agarrar la cerveza. Convicción es lo que te hace no volver a agarrar una bolsita de cocaína. Porque ya hay convicciones. Y usted y yo debemos de saber que las presiones de la vida prueban la convicción de los santos. ¿Por qué le digo que prueban las convicciones de los santos? Porque hay gente que cuando siente la presión suelta la pata. Últimamente Dios no respondió, por más que oré, por más que ayuné, ya que aquel insiste en darme la mesa, tráela, pues últimamente Dios no hizo nada en mi vida. La presión probó tus convicciones. Recuerde que el enemigo sabe que usted y yo tenemos devoción. El enemigo sabe que tenemos fe. El enemigo sabe que tenemos convicciones. Y el enemigo también sabe que hay presiones donde vienen a probar a la iglesia. Voy a hablar. Hay presiones que vienen a probar tu fe. Hay presiones que vienen a probar tu devoción. Hay presiones que vienen a probar tus convicciones. Pero hay presiones dentro de la iglesia que vienen a probar el amor de la iglesia de los unos por los otros. No me dice amén, ¿verdad? Lo voy a repetir. Hay presiones que pasan dentro de la iglesia para probar el amor de los hermanos los unos a los otros. Las presiones que yo he tenido como pastor con mucha gente de acá es para probar mi amor hacia ellos. No es fácil. No es fácil amar al que te tira el cuchillo por la espalda. No es fácil amar al que te da la mano, te abraza pero detrás. No es fácil. No es fácil abrazar y amar al que tú le ayudas con algo y después te andas criticando afuera. No es fácil. Pero esas presiones tienen que pasar dentro de una iglesia, porque ahí es lo que es probado, es el amor de los hermanos los unos a los otros, el soportarnos los unos a los otros. Así que por ahí yo sé que usted ha dicho: Señor, dame paciencia, Señor, ¿qué es lo que estás permitiendo que estoy teniendo este roce con esta persona? ¿Sabe lo que está pasando? Que está bajo presión. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es lo que está bajo presión? Tu amor por los hermanos. Porque aquí habemos, hermanos, personas que amamos según como nos traten. Así amamos. Si me da la mano, lo amo. Si me abraza, lo amo. Si me ayuda, lo amo. Si el pastor me llama, lo amo. Si preguntan por mí, los amo. Y no los amo. Pues se imagina yo, ¿verdad? Cuando me enfermo, si toda la iglesia llega a mi casa, pues yo los amo a todos. No, esto no es así. Esto no es así. Esto es que cuando hay presión de los unos con los otros, están probándonos el amor. Si tenemos la capacidad de amar a la hermana o al hermano en medio de cualquier cosa que ese hermano o esa hermana nos haya hecho. Diga el de al lado: me huele que te están probando con alguien, a ver si realmente lo amas. Porque no se vale decir que amas a Dios y no amas al hermano de al lado. No se vale. No es, ese evangelio no es completo. El evangelio completo es: soy probado, Señor, dame amor, lléname de gracia con esta persona. ¿Cuántos están aprendiendo en esta área? Miren, en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción. Juan 16:33. En una ocasión, el mismo Jesús
les dijo a ellos: estas cosas os he hablado para que en mí tengan, en el Señor que tengo yo, no lo oigo, en el Señor que tengo si me acerco a Él, y en el mundo que tengo. Son realidades, son dos realidades. Acercarme al Señor así como estoy acá me produce paz. ¿Cuántos salen en paz cuando salen de acá? Entonces Dios está mostrando dos cosas. En mí, si se acercan, hay una paz que va a venir. Pero también deben de saber que sus piececitos están pisando el mundo, y en el mundo hay aflicción. Entonces, cuando el mundo te produzca aflicción, pégate a mí y yo te voy a dar paz. El problema es que hay gente que grita cuando el mundo le aflige en algo, y cuando Cristo dice: si el mundo te aflige, ven a mí, yo te voy a dar paz. Entonces no hemos conocido los dos lados. En pocas palabras, un cristiano puede estar acá sirviendo, congregándose, y de repente una aflicción del mundo vino y lo topó. ¿Qué tiene que hacer ese cristiano según ese versículo? Buscar a Jesús, porque Él dice: en mí, si se acercan a mí, van a tener paz. En el mundo tendrán aflicción. ¿Sabe cómo es eso? Como los hospitales, como las clínicas, que cuando usted y yo pasamos algo, anda a la clínica, a la esquina está. Lo mismo te digo, cuando hay aflicción de este mundo, acércate a Cristo para que vuelva a venir la paz que el problema te quiso quitar. Entonces debemos de saber que está muy claro. El Señor dice: tendremos aflicciones. Me gusta porque este término, en mí vas a tener paz, en el mundo tendréis aflicción, me llama la atención porque aflicciones significan presión en la vida. Significan presión en la vida. Levánteme la mano, pero levánteme la mano desde enero a esta fecha. El que no ha tenido aflicción, levánteme la mano. Que no ha tenido aflicción desde que empezó el año. ¿Ya te diste cuenta de algo? Que Jesús te dijo una realidad: en el mundo vas a tener aflicciones, vas a vivir aflicciones. Así que deje de cruzar los dedos. No le vaya a pasar como el hermano Willy cuando estaba trabajando en una empresa de arneses de carro, que el hermano Willy en la madrugada oró: Señor, yo declaro día de bendición, día de prosperidad, tú me guardas. Y cuando iba en la bicicleta, ya entrando por los portones de la empresa, antes de llegar a los portones, como iba en la bicicleta, una moto pasó jalada y medio me tocó el cacho de la bicicleta, y yo volé por los aires como ángel y caí arriba, mire, y pegué y me raspé los brazos y todo esto. Y cuando yo le hice así, el diablo me dijo: y no es que estabas declarando paz, y no es que estabas declarando victoria, mira la victoria, cómo andas pelado. Pero yo tuve que entender que en el mundo tendréis aflicción. Hermano, yo le aseguro, y no le voy a mentir, usted puede salir gozoso de esta reunión y a la vuelta de la esquina puede estar la aflicción. Se lo puedo asegurar. Es una realidad. Y debemos de saber que son realidades que deben de pasar. Porque ese tipo de cristianismo de: ay, hermano, yo creo que no voy a estar viniendo, porque es que solo vine a la iglesia, hermano, cuánta cosa me pasa. No me desde la lucha contigo viene desde que eras un esperma. Desde ahí viene la lucha para sobrevivir. El día, algunos que nacieron, hubo lucha para su nacimiento. La aflicción ya estuvo. ¿Cuánto me entienden? No digamos a estas alturas que ya eres un hijo o una hija de Dios. Entonces debemos de saber que hay aflicciones. En otra ocasión, mire lo que Jesús dijo acerca de las aflicciones. Mateo 10:16. Aquí ya nos referimos que nos cuidemos de las aflicciones de la vida con gente tóxica. Ahí no dice gente tóxica, pero si usted lee bien, Jesús le está diciendo a los discípulos que se cuidaran de la gente. No sé cuántos han escuchado que Jesús dijo en un versículo: cuídense de la levadura de los fariseos. Y acá les dice que se cuiden de los lobos. He aquí, yo os envío
como ovejas en medio de lobos. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Que en el camino me van a aparecer lobos. ¿Y qué hacen estos lobos? Meterme presión en mi vida espiritual. ¿Cuánto me entienden? Entonces yo quiero que usted entienda que dentro de esta iglesia a usted hay hermanos que le van a decir amén, y hay otros que le van a hacer porque no son hermanos, son lobos. Dios le bendiga, hermano. Ay, perdón, amén, hermano. Entonces debemos de saber como iglesia que nosotros somos ovejas en medio de lobos. Yo no sé quién es el lobo acá, y yo espero que no hayan, pero en toda iglesia hay ovejas y hay lobos. Entonces los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces dando a entender, y mire, les dice la postura, cómo se comporten. Sean pues prudentes como la serpiente, porque la serpiente es astuta. ¿Cuánto me entienden? Entonces, si hay un hermano tóxico, nos piden que seamos astutos para que no nos contamine el corazón ese hermano tóxico. Como serpiente astuta. Y nos piden que seamos mansos como ¿qué? Como palomas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, cuando un hermano tóxico nos sale en esta iglesia, se nos sale la piedra, hermano. Ah, pues de él, hermano, ahorita me quito el saco y la Biblia y nos tronamos. Manso como paloma. ¿Cuánto me entienden? Jesús dice, hay gente tóxica en medio de ti. Sé prudente como la serpiente, sé manso como la paloma. Y yo le podría decir, sea pronto para oír y tardo para hablar dentro de esta iglesia. Con los inmaduros, sea pronto para oírlos y tardo para responderles. Tengamos cuidado porque hay presión de gente malvada dentro de una iglesia y fuera de una iglesia. Tengamos cuidado porque hay gente tóxica dentro de una iglesia y fuera de una iglesia. ¿Tú crees que todos tus vecinos son buenos vecinos? No, hermano, hay vecinos tóxicos. ¿Cuántos conocen alguna vecina tóxica al lado? Hay vecinos tóxicos. Entonces, como cristianos, nos piden que tengamos cuidado con las personas tóxicas, porque la persona tóxica es una persona que mete presión en la vida de un creyente. Como por ejemplo, no vayas a esa iglesia. Mira, la iglesia donde voy yo es más grande. ¿Cuántos me entienden? Mira, yo escucho al pastor, ¿cómo es que se llama? Willy, que se llama el pastor. No, anda el de allá, ese vieras hasta muerto levanta. ¿Cuántos me entienden? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Estamos permitiendo que gente... algo que yo sí le he dicho a la gente, me acuerdo cuando yo era líder de Casa de Reino y alguien se me quería mover de la Casa de Reino solo para irse para otra Casa de Reino. Le andaba a estar paseando de Casa de Reino a Casa de Reino. ¿Sabe qué le decía yo cuando alguien me llegaba? Hermano, es que quería decirle que no voy a seguir en el grupo. Pues mire, hermano, solo asegure que si se va a ir de la Casa de Reino donde yo estoy, se va a ir a una que crezca más. Porque esto no se trata de irse donde está creciendo, parece en un lugar que se va a ir a ser un enano espiritual. ¿Cuánto me entienden? Pero hay gente, solo le dicen que hay esto, hay otro en otra iglesia y ya estuvo. Se van. Entonces un tóxico te metió presión y te sacó de la iglesia donde Dios te tenía plantado, donde ibas a crecer e ibas a dar frutos. Porque esta iglesia, en lo espiritual, usted se convierte en el plantío de Jehová acá. Podemos estar como seres en carne, pero en lo espiritual somos árboles plantados en la casa del Señor en este lugar. Entonces, los árboles de esta casa que Dios tiene plantado en esta casa, columnas en la casa del Señor. Hay unos son árboles, otros son columnas en la casa del Señor. ¿Y dónde se sacó eso? En el libro de Salmos habla de eso. Que el pueblo de Dios es como árbol plantado en la casa de Dios. Son columnas en la casa del Señor. Y si usted no sabe quién es en el Señor,
cualquier tóxico le va a meter presión, y como árbol lo puede desplantar de este lugar, lo puede desarraigar de esta casa, y ni cuenta se dio. Así que los chambrecitos no son buenos. Entonces debemos de saber de que hay presión de gente malvada, hay presión de gente tóxica, hay presión de gente inmadura, y hay presión de gente vaga y ociosa. Téngale cuidado a la gente malvada, porque le va a meter presión. Téngale cuidado a la gente inmadura, porque la gente inmadura le va a meter presión. Eso es una desgracia cuando se tocan dos inmaduros, hermano. Esa es una desgracia cuando se topan dos inmaduros. Las mismas inmaduras de los dos los terminan sacando de una iglesia. Eso es trágico, tener gente en ministerio, dos inmaduros en un ministerio. Eso es ilógico. Eso daña. ¿Cuánto me entienden? Y debemos de saber que la inmadurez, mire, todos, voy a aclarar, todos tenemos inmadurez, todos. Pero hay gente, hermano, que se pasa de ser inmaduro. Hay etapas de ser inmaduro. La Biblia habla de niño espiritual, joven espiritual y adulto espiritual. Su inmadurez, uno sabe hasta qué momento uno la puede entender. Yo sé en estas alturas del partido, en esta casa, quiénes hay que tenerles paciencia, porque son niños que están creciendo. Pero también sé que dentro de nosotros podemos haber personas que somos inmaduras y teniendo gran recorrido dentro de una iglesia. Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque un inmaduro te puede meter presión, te puede confundir. ¿Cuánto me entienden? En una ocasión el apóstol Pablo le dijo a los cristianos que experimentarían luchas con demonios. Usted sabe que hay un versículo que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La presión de los demonios es palpable, pero mire lo que dice acá. ¿Qué es lo que los cristianos deben de hacer cuando se presentan las presiones de la vida? Repito, ¿qué es lo que un cristiano debe de hacer cuando se presentan las presiones de la vida? Número uno, manejarlas de la mejor manera. Cuando hay presiones en la vida, el individuo, sea hombre o mujer, no se debe de asustar, porque el águila, cuando vienen tempestades, no se asusta, sino que sube a la altura. Desde la altura maneja la tempestad. Las presiones de la vida hay que saberlas manejar, porque en el ámbito de la fauna y la naturaleza, la gallina, el zopilote y cualquier animal que no vuela, medio mira un huracán, sale huyendo. Pero en el caso del águila, el tornado lo maneja desde arriba. Las presiones de la vida hay que saberlas manejar. No se aloje, no se atonte, no se deje que lo confunda el enemigo. Tenemos que orar. Mira, hermano, hay veces la peor locura que podemos hacer es, escúcheme bien, la peor locura que puede hacer alguien cuando está bajo presión es abrir su bocota. Eso es la peor tragedia. Cuando estamos bajo presión, lo que menos debemos de hacer es, mire, calladito se mira, calladito se mira. Entonces hay gente que debe de aprender que cuando está bajo presión, callémonos la boca. Porque callarnos la boca cuando estamos bajo presión hace que manejemos mejor la presión que estamos viviendo. No sé si los hombres se han dado cuenta con el respeto de las mujeres, pero cuando las mujeres andan alteradas, lo mejor que puede hacer un hombre, ¿qué es? Callarse. Y no sé si te diste cuenta que cuando te callaste, tu mujer quedó confundida, rascándose la cabeza. No lo alboroté, no lo revolví. ¿Por qué? Porque manejaste la presión de una manera callada. Por eso la Biblia dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Entonces las circunstancias de la vida, las presiones de la vida, hay que saberlas manejar. Hermano Willy, ¿cómo las maneja usted? Yo las manejo de la siguiente manera. Cuando la presión es fuerte, que me está ahogando y le estoy sirviendo a Dios de una manera como ahogado y oprimido, ¿sabe lo que yo hago?
me meto en ayuno, me meto en oración. ¿Cuánto me entienden? Pero vemos personas que en vez, en la presión, escúcheme bien, cuando un matrimonio aquí está bajo presión, algunos no buscan la oración en el ayuno. ¿Saben lo que buscan? A la vecina más cercana. Venga, Chanita, que me quiero confesar con usted. Viera este cabezón viejo cómo me está dando guerra en la casa. ¿Cuánto me entienden? Toda presión, mire, escúcheme bien. Y si usted tiene ministerio, la presión de su ministerio, usted no lo va a arreglar, mire, chambreando con otra de ministerio. Así no se arregla un problema ministerial, se arregla en oración y ayuno. Hay gente que tiene problemas ministeriales y ¿sabe cómo lo arregla? Acercándosele al otro para envenenarle el corazón. Los problemas ministeriales no se arreglan chambreándolo, se arreglan buscando de Dios. Es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque toda presión en la vida hay que saberla manejar. Y las presiones de la vida hay que saberlas sobrellevar. Repito, las presiones de la vida hay que saberlas manejar. Y las presiones de la vida hay que saberlas sobrellevar. Porque hay gente que aprende a capearse la ola, pero hay otros que la ola los arrastra y los hace tragar agua salada. ¿Cuánto me entienden? Entonces las presiones de la vida hay que saberlas manejar y hay que saberlas sobrellevar. Pregunta, ¿por qué es de suma importancia que nosotros los cristianos aprendamos a manejar las presiones de la vida? ¿Quiere saber por qué? ¿Sabe por qué es una obligación? No me dan ganas ni de aconsejarlo, sino decirle, es una obligación suya. Hermano, si quiere maneje la presión que vive. No, yo creo que no es de aconsejarlo. Iglesia, aprenda a manejar las circunstancias de su vida. ¿Sabe por qué? Porque si usted no las maneja, ellas lo van a manejar a usted. Ellas le van a manejar su mente y su corazón. Entonces, como iglesia, como seres pensantes, tenemos que aprender a manejar. Le voy a poner un ejemplo. Hay accidentes que se evitaron en motocicleta, porque cuando la motocicleta se quería descontrolar, el que la llevaba la controló y evitó el accidente. Hay personas que iban en una camioneta y la camioneta se descontroló por algún bache o algún hoyo y la persona controló el carro y evitó el accidente. Hay opresiones que hay que saberlas que manejar para que no provoquen daños en nuestras vidas. Porque las cosas que están bajo presión, si usted la vive, no le pide al de lado que las maneje, es usted. Ahora, si usted no entiende cosas, acérquese a la gente sabia. Hermano, ¿cómo puedo manejar este problema? Hermano Willy o hermana fulana, hermana Chanita, usted que está ungida en el Señor, pero no en la lengua, pero sí en el Señor. Hermana, ayúdeme, ¿cómo manejo este problema que tengo con el marido? Pero ahorita lo vamos a manejar. Vecina, venga, le cuento el problema que está pasando aquí. Así no se maneja un problema. Entonces debemos de saber que estamos obligados a saber manejar las presiones. Cristiano, hagamos un lado el cristianismo. Persona pensante que no sepa manejar un problema, el problema te va a manejar tu mente. Y no sé si te has dado cuenta cómo te comportas cuando un problema maneja tu mente. No sé si te has fijado cómo reaccionas, que en vez de tú controlar el problema te controló a ti. No sé si te has fijado cómo reacciona. No sé si has visto tu cara cuando el problema te está controlando a ti. ¿Cuánto me entiendes? O no sé si te has fijado las consecuencias que se desencadenan cuando no has aprendido a manejar el problema. ¿Cuánto me entienden? Sí que debemos de saber esto, porque como seres humanos tenemos que aprender a manejar los problemas, porque si no manejamos el problema puede tratar nuestras vidas y puede controlar nuestras vidas. Las presiones de la vida hay que aprender a sobrellevarlas. ¿Cómo saber cuando un creyente no ha aprendido a despojarse ni ha aprendido a sobrellevar presiones de la vida? Fácil. Conozcámonos. Hay que hay que manejarlas y hay que sobrellevarlas. ¿Cómo conocer cuando un individuo o una mujer no está sobrellevando un problema? ¿Sabe cómo se nota?
Cuando el problema te está dañando todo, te está dañando el hogar, eso es señal que el problema no lo has podido sobrellevar. Cuando te está dañando tu vida espiritual, que el mismo problema, la misma presión que estás viviendo, no la has sabido manejar, no la has sabido sobrellevar, te está dañando tu vida espiritual, te está dañando tu vida ministerial, te está dañando tu paz. Entonces eso habla de que el problema no ha sido sobrellevado. Si acá hay una hermana que tú no la puedes ni ver en sopa en frijoles, no has sabido sobrellevar eso todavía. Y eso es un problema. ¿Cuántos me entienden? Si tú entras en esta iglesia con mentalidad de cosas críticas que te han dicho de esta casa, tú no has sabido sobrellevar el problema. Si la hermana que te cae mal te tiras para el otro lado, o el hermano que te cae mal tú te tiras para el otro lado, tú no has sabido sobrellevar el problema. ¿Cuántos me entienden? Entonces debemos de saber que cuando un problema no lo podemos sobrellevar, se evidencia porque es un problema que está dañando cosas. Y le hago una pregunta: ¿habrá problemas que no tengan soluciones para Dios? Cuando Él dice que para Dios no hay nada imposible. Entonces para Dios todo es posible. Cuando algo no es posible para nosotros, el problema no es Dios. El problema somos nosotros, porque Él dijo que al que cree, todo le es posible. Entonces lo que no podamos sobrellevar no es problema de Dios, es problema de nosotros. Porque tal vez no buscamos consejería, no buscamos de Dios. Y yo le puedo decir algo: la respuesta a todos mis problemas de mi vida cristiana, yo fui atacado cuando estuve en ministerio, yo fui atacado siendo pastor, me critican, me desayunan, hasta tamales pueden hacer conmigo. Pero sabe una cosa, hemos sabido y no somos de hule ni de hierro, nos incomoda, pero como repito, nos piden que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Aún yo le he dicho: Señor, perdóname, no me controlé, dije una palabra que no tuve que haber dicho, pero ayúdame. Pero tenemos que aprender a sobrellevar los problemas. ¿Cuántos creen que es necesario? Entonces es muy importante que entendamos esto. Póngase de pie. Quiero finalizar con Hebreos 12:1. ¿Por qué es necesario que aprendamos a manejar los problemas y aprendamos a sobrellevar los problemas? Según ese versículo, ¿por qué es necesario que como iglesia aprendamos a manejar? ¿Sabe usted que manejar el problema es personal? ¿Usted me ayuda a manejar mis problemas? Míreme para acá. ¿Usted me ayuda a mí a manejar mis problemas? Yo soy el mayordomo de manejar los problemas que yo vivo. ¿Usted me ayuda a mí a sobrellevar los problemas? Yo le ayudo a usted a manejar sus problemas. Yo le ayudo a usted yo lo más que le puedo dar es un consejo. Todos somos responsables de manejar nuestros problemas. Y tenemos que aprender a hacerlo para que ellos no nos manejen a nosotros, sino nosotros sepamos manejar problemas. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también. Mire, mayor razón para manejar problemas. ¿Por qué? Teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. ¿Por qué tenemos que aprender a manejar problemas? Porque tenemos alrededor nuestro nubes de testigos. Si la hermana no arregla el problema que tiene con el marido, tiene una gran nube de testigos. Si el marido no arregla el problema que tiene con su esposa, tiene una nube de testigos. Si la hermana está resentida aquí en la iglesia y no arregla ese problema, las de la pulpería se van a dar cuenta. Tienen nube de testigos. ¿Cuántos me entienden? Entonces, hermanos, tenemos que aprender. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, que dice: despojémonos de todo. Hasta ahí nomás. Despojémonos de todo. ¿Y cuál es ese peso? El tema: las presiones de la vida. Despojémonos de las presiones de la vida. Cierren sus ojos.
ahí donde está. Acabas de ver alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano Man. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones.